Las voces de la tribu. Yo pienso que hubo un momento donde los poetas tenían fuentes fundamentales de inspiración. Evidentemente la vida siempre, por supuesto, ¿no? Decía Goethe que toda su poesía es una poesía de circunstancias, o decía Octavio Paz que su biografía está en sus poemas, o sea, que la vida incide directamente, por supuesto. Pero también la literatura, ¿no? La tradición literaria, leer, no hay manera de ser un poeta si uno no lee con locura y con delirio y con fruición. Pero también se participa de muchos otros flujos. Ahora, por ejemplo, a mí me interesa más, hay días en que uno se cansa de leer poemas también y estás ya cansado de leer poemas, pero puedes encontrar procedimientos, locura, muchas cosas distintas en la narrativa, en las novelas, por ejemplo, ¿no? Hay muchísimas novelas que te nutren y que te ayudan a pensar las cosas desde otro punto de vista, porque construir una novela es muy diferente a construir un poema, son métodos de exposición bien diferentes y del que se aprende. Pero uno aprende, por ejemplo, de cómo se construye una película, ¿no? Que nos da otra manera de sintaxis narrativa, otra manera de ver, y eso nos ayuda mucho el cine. Pero un sujeto hoy participa de los más variados discursos. Hemos visto un montón de poetas que escriben pensando en la pornografía, en la medicina. Hay mucha gente, muchos poetas que su locura principal es el fútbol. Yo estoy por ahí también. Y en realidad, nunca como hoy el poeta ha participado de tantos y tantos discursos. Evidentemente de la vida pública. Pienso, por ejemplo, en un libro que se llama El Anti-Humboldt. Mira el procedimiento. ¿Cuál es el Anti-Humboldt? Es un procedimiento que, por cierto, se le copia de algún modo a la poesía norteamericana, que tomas el Tratado de Libre Comercio y entonces vas tachando algunas frases y dejando otras y reconfigurando el texto, resignificando el texto. ¿Cuál fue la influencia ahí? El discurso comercial, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace un poeta siempre? Desfamiliarizar, descontextualizar, llevar cosas de un tipo de discurso, el cine, el comercio, etcétera, etcétera, y ponerlo en un nuevo contexto. Es un poeta todo el tiempo, lo que está haciendo es un collage. La realidad es un continuum. Tomas elementos de ese continuum, de los más variados y diversos discursos, y los acomodas en tu poema. Entonces yo creo que un poeta participa de todo, que nada humano no sea ajeno, como pensaba Nietzsche. Las voces de la tribu. En 2015 publiqué en Visor, en España, este libro de poemas, Las Correspondencias. Ali Calderón, poeta. ¿Quién es Ali Calderón? Pues fíjate, yo creo que esa es la gran pregunta de la poesía, que tiene que ver con cada uno de nosotros. Luis García Montero, el poeta español, lo dice. ¿Qué se dice cuando se dice yo? ¿Qué se dice cuando se dice yo? ¿Qué es ser un yo? ¿Qué es ser un ciudadano hoy, en 2018, a unos meses de las elecciones presidenciales, por ejemplo? ¿Qué significa ser un ciudadano en medio de 200,000 muertos y de una sociedad sin ninguna garantía? ¿Qué significa ser un yo, un hombre, en un momento en el que hay un montón de feminicidios? ¿Qué significa ser un yo, un hombre, un aficionado a las Chivas, cuando las Chivas están en el último lugar de la tabla general? No sé, ¿qué se dice cuando se dice yo? ¿Qué significa ser un yo? ¿Qué significa ser un sujeto hoy en nuestro tiempo? Eso es de lo que se tiene que ocupar, por ejemplo, la poesía. Esa es ante todo, un yo es una duda, otra vez te lo digo. ¿Qué es ser yo? Es dudar, es estar dudando todo el tiempo de todo. Eso creo. Las voces de la tribu. Hola, me llamo Ali Calderón. Nací en Ciudad de México en 1982. Tengo muchos años viviendo aquí en Puebla y me dedico
me dedico 24/7 a la poesía, me dedico enteramente a la poesía. En las mañanas doy clases de poesía en el doctorado o en la maestría de literatura hispanoamericana en la Universidad Autónoma de Puebla, y también en la licenciatura de lingüística y literatura hispánica de la misma universidad. Soy editor de la revista Círculo de Poesía, círculodepoesia.com, que en este 2018 está cumpliendo 10 años de trabajo. Me toca ser editor de 2 sellos editoriales vinculados al proyecto Eje de Círculo de Poesía, que son Valparaíso Ediciones México y Visor México. Ali Calderón, poeta. Estas voces, relámpago y calma. Estas voces modernas y antiguas. Estas voces, filo y caricia. Las voces de la tribu. Voces de aquí, nuestras, universales. Las voces de la tribu. Las voces de la tribu. Poetas de pueblo. Poetas de pueblo. Ali Calderón, poeta. Las voces de la tribu es una realización de Néstor Vázquez para Radio Buap. 2018, 21 años, Radio Buap. 50 años de la Reforma Universitaria. Las voces de la tribu. Poetas de pueblo.